Bienvenidos a hoy, martes 18 de julio de 2023, desde la ciudad de Panamá. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas y darle igualmente la bienvenida a nuestra amiga y hermana Blanca de Márquez, que se encuentra desde Florida y nos va a compartir el tema cómo mantener la paciencia y seguir amando. Bienvenida, Blanca, los micrófonos son tuyos. Hola, bueno, acá son las 7:30 de la noche. Buenas noches a todas. Gracias por tener esa paciencia conmigo durante todo este tiempo. Yo sé que a pesar de que no me he conectado durante, wow, no sé cuánto tiempo, Dios hace las cosas perfectas y en su tiempo. Gracias por darme la oportunidad de nuevo de compartir la gloria de Dios, porque esto no es más que un testimonio, esto es más que una enseñanza para mí, lo sigue siendo. Eh, el tiempo de Dios es perfecto y la paciencia es un don de Dios. Entonces, yo le quiero dar gracias a Dios por ese tiempo perfecto, porque Él nos ama y su amor es perfecto, y que nos toque y que nos ayude a examinar esa paciencia en el día de hoy, a volver a examinar, así como lo ha hecho conmigo durante todo este tiempo y lo sigue haciendo, y que nos dé la gracia de tomar las decisiones correctas en su tiempo, y que todo lo que pueda compartir el día de hoy sea de la mano siempre de Jesús, y que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, así como mi boca, para poder transmitir todo lo que Dios quiere que transmita el día de hoy. Durante mucho tiempo que yo he podido compartir, siempre ha sido una bendición para mí, para mi familia, estar. Y yo siento que hoy yo lo comentaba a Maribel, le comentaba a Loricel, Dios ha trabajado como siempre lo hace, sobrenaturalmente, porque ustedes saben que acá pues estamos de vacaciones, y hoy con paciencia mis hijos están todos, cada uno en sus actividades. Dios me dio un tiempo de compartir con ustedes, que tenía mucho tiempo que no lo hacía, y mi tema, cómo mantener la paciencia y seguir amando. Cuando Gloricel me dio este tema, no fue para esta primera vez, fue hace un tiempo ya. No lo pude compartir anteriormente por procesos que estaba pasando, y sigo pasándolos, no quiere decir que no lo esté. Y yo decía, wow, la paciencia, de verdad que es un tema que no lo había escudriñado hasta que me tocó. Y yo creo que por eso, cuando nos tocan temas para dar testimonio de lo que queremos, de lo que nos manda Dios, de la forma en que Dios nos toca, es para que nosotros también examinemos profundamente qué es lo que estamos haciendo. En ese momento dije, Dios me ha dado un don que lógicamente no entendía hasta ahora, que me puse a meditar en la palabra, que me puse a meditar, a entender qué tanto es la paciencia. Y usted parece mentira, pero durante todos estos días he tenido que tener mucha más paciencia durante todo este tiempo, porque han pasado muchas cosas, han pasado muchos procesos, y el tema me llegó y me tocó, y me quebrantó en muchos aspectos. Entonces, yo quiero transmitirles algo que leí, algo que me llegó al fondo y me hizo examinar más a fondo de por qué, si yo estaba teniendo paciencia en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, en mi casa, y cómo lo estaba tomando para poder actuar en el camino de Dios. Por eso me llamó mucho la atención este tema del doctor Charles Stanley. No sé, ustedes deben conocerlo, que casualmente Gloricel me recomendó un libro que después se los comentaré. La paciencia es un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. Y yo decía, la paciencia. Y yo decía, todavía no entiendo cómo yo voy a transmitir y a testificar algo que quizás yo aún no lo he logrado al 100% en todos los aspectos, porque la paciencia es algo que la necesitamos todos, porque todos cometemos errores y tenemos que tener paciencia. Entonces, a medida que fui
meditando, analizando, leyendo, porque esto no es una preparación, esto es algo que es lo que pone Dios en mi corazón, en mi espíritu. Me fui autoanalizando yo. Y él mencionó cosas muy claves que me quedaron muy marcadas en esa prédica y en ese momento, pues yo las leía y nunca había tomado un tema para retroalimentarme, porque yo creo que cuando, igual que cuando lees la palabra, la lees una vez, ese versículo lo puedes leer miles de veces y cada vez que lo lees, pues lo analizas diferente o lo tomas de una manera diferente. Y así me pasó con este tema. Eh, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor y Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo, y yo creo que eso lo hemos sentido todas, viene a nuestra vida y lógicamente es cuando nos sella como sus hijos, como los hijos de Dios, y por eso tenemos una seguridad eterna. Y en este proceso yo he considerado que el Espíritu Santo, cuando cada vez que tenemos un desafío en nuestra vida, un motivo, algo que necesitamos tomar decisiones, cuando el Espíritu Santo nos habla. Y es cuando nosotros, en realidad, muchas veces no logramos escuchar la voz de Dios y no tenemos paciencia en esperar en Él, sino que tomamos la decisión de hacerlo nosotros mismos. Entonces esa paciencia, en muchas ocasiones, yo pienso que todos los desafíos y yo recuerdo todas las cosas que he tenido que pasar en mi vida y recuerdo que tengo el Espíritu Santo para vivir y enfrentar cualquier situación porque Dios nos salvó y no nos dejó solos, nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, al pensar en mi vida y en todos los días con mis problemas, con mis situaciones, tenemos algo grande que es el Espíritu Santo y Él es el que nos derrama, pues, los dones del Espíritu, que es amor, gozo, paz y paciencia. Y yo no recordaba esto hasta que volví a leerlo. Y yo decía amor, gozo, paz y paciencia. Pero la paciencia no se desarrolla, la paciencia es un don de Dios. Y Dios está dispuesto a dárnoslo si sabemos escucharlo, si lo aceptamos, si aceptamos por medio del Espíritu Santo poder escuchar a Dios, pues Dios nos da ese don, nos lo regala. Y muchas veces no nos damos cuenta de que Dios es tan maravilloso, tan poderoso, y está ahí todos los días con nosotros, y a la hora de tomar una decisión o a la hora de querer hacer algo, necesitamos paciencia, porque a la manera de ser impacientes y hacerlo a nuestra manera, pues es cuando perdemos. Entonces yo siento que muchas veces por no ver la forma por no tomar y preguntarle a Dios, puedo, no puedo, debo, no debo, hablo, no hablo, ¿qué hago? Pierdo el camino. Pierdo el camino porque no es en el momento de Blanca, no es a la hora de Blanca, no es en la forma de Blanca, es en el momento de Dios. Y esa paciencia en esperar el momento de Dios es el tiempo de Dios, es lo más importante para poder tener una vida, porque ya la tenemos, ya Dios nos regaló una vida eterna, pero tenemos que saber llevarla. Entonces yo siento que a veces he perdido mucho la paciencia y cuando yo veo mi vida digo, Dios me regaló, me dio la bendición de tener 5 hijos, empezando por ahí. Mi paciencia tiene que ser un don de Dios, porque para poder tener 5 hijos solamente es un don tener paciencia. Y yo le pregunto a mis hijos, el otro día le dije a mis hijos, ¿ustedes creen que mamá tiene paciencia? Uno me dijo, no. El otro me dijo, a veces. El otro me dijo, no sé. Entonces yo le dije al que me dijo no, le dije, ¿por qué tú crees que mamá no tiene paciencia? Y me dice, porque a veces pierdes la paciencia. Y yo le dije, ¿qué es para ti la paciencia? Y me dice, cuando tú tienes que esperar a que yo hable. Entonces yo me reía y decía, tienes toda la razón. A veces, quizás los niños nos transmiten, a mí, los niños me transmiten
lo que ellos sienten y quizás yo puedo verlo de otra manera. Es cierto que he perdido la paciencia miles de veces, he aprendido a manejar mi carácter, he aprendido a manejar por medio de Jesús, que me ha dado la sabiduría de tomar las decisiones en el momento de callarme, no callarme, habla, no habla, pero también me he equivocado y es cuando Dios llama mi atención y le digo, Señor, perdón, tienes toda la razón, llamaste a mi atención y no me di cuenta. Entonces, para mí era muy importante que ellos me escucharan y yo pudiera ver en realidad qué era lo que ellos entendían por paciencia. Es verdad que hay momentos que pierdo la paciencia y grito. Quizás antes gritaba más, ahora respiro, le pido a Dios que me dé sabiduría, pero hay momentos de descontrol. Entonces yo me siento con ellos y les digo, es cierto, la paciencia, ellos están en un summer que el pastor es cristiano y les habla. Y todos los días venían hablando de cosas y yo les comenté, acuérdense que la paciencia es parte del fruto, es el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, las palabras del Espíritu. Y me dicen, sí, amor, gozo, paz, paciencia. Le digo, eso, la paciencia entra en eso. Entonces ustedes tienen que tener paciencia con todo el mundo porque todos no somos iguales. Y yo les decía, ¿qué es para ustedes paciencia? Pero en realidad estaba buscando yo la respuesta. ¿Por qué? Porque quizás a veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos entender más para poder yo explicarle a ellos. Y buscando y analizando, pues encontré estas palabras también del doctor Charles Stewart y decía, paciencia es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo el estrés o molestia. Es tener templanza. Y él decía, ustedes se quedan tranquilos sin quejarse cuando algo no es a su manera. Y yo decía, muchas veces yo reacciono y no me quedo tranquila. Muchas veces no tengo templanza. Muchas veces pierdo la cordura, cierto. Como todos los seres humanos, cometemos errores, pero ahí está el momento en que tú vuelves y reanalizas y dices, si yo tengo al Espíritu Santo que mora en mi vida, ¿cómo yo voy a dirigirme de ahora en adelante para, para no perder la paciencia? Porque la paciencia es convivir con los demás, es aprender a convivir con los demás dentro de la casa, con los hijos, con la esposa, como todo. Pero él resumió la paciencia en dos palabras que me llamaron mucho la atención. Voluntad para esperar. Después que yo vi todo esto, cada vez que voy, increíble, cada vez que siento que voy a explotar, porque yo creo que Dios nos permite llegar a esas situaciones de ya no puedo más, de ahí en el punto, en la raya, como todo el mundo dice, y ¡ay! Pero Dios siempre está ahí. Dios nunca nos deja solo. Dios siempre está ahí para reconfortarnos, para guiarnos, porque ese es uno de sus propósitos, que caminemos con paciencia, porque es la voluntad de Dios. Entonces yo volví a preguntarles y les decía, todos en la vida cometemos errores, le digo yo. Y así como ustedes, mamá también comete errores. Voy a aprender con ustedes a tener más paciencia. ¿Y qué es tener más paciencia? Y ellos estaban en este tema. Y yo le digo, vamos a poner un ejemplo y se los voy a comentar. Eh, Ethan, que casualmente le comenté a ver si se podía conectar y me dijo que me avisaba. Ethan vive, bueno, ustedes saben, en Los Ángeles y tuvo 2 años desde que estuvo aquí. Él siempre añoraba o quería, su sueño era estar en esta universidad, en una universidad en Los Ángeles que costaba mucho entrar. Y se los comparto porque es un testimonio de Dios y yo creo que en el momento se los compartí. Y yo le decía a Ethan, no, aplica acá, no, pero esta, no, pero aquella. Si esa es tan difícil en esta. Y recuerdo en ese momento, Ethan me decía, mamá, pero tienes que tener paciencia, porque es lo que yo quiero. Pero mientras haz esto, no es en tu... Él no me decía, no, no es lo que a ti te gusta, es lo que a mí me gusta. Y yo le decía, pero Ethan, tienes tantas oportunidades, ¿por qué no lo haces? Y yo no entendía el motivo, el por qué él no lo hacía.
cuando él se fue a Estados Unidos, cuando se fue para Los Ángeles a la otra universidad, yo le decía, viste, y en un momento me dijo, mamá, ora por mí. Después de 2 años, ya tiene 2 años allá, ora por mí porque voy a aplicar a la universidad. O sea, su paciencia era tan grande que él visualizó que, que él podía hacerlo. Y yo siempre lo apoyé, pero al mismo tiempo le decía, pero puedes aplicar acá, pero, y yo hoy en día, casualmente hoy, él estaba de viaje, llegó y me manda una foto y me dice, mamá, mira, le llegó el sobre completo, el certificado de aceptación de la universidad que él quería. Y se me salen las lágrimas y quizás sea algo tonto, para mucha gente, pero para mí fue un logro y ver su paciencia ante todo, tranquilo, o sea, y me acuerdo que un momento me dijo, mamá, ora, por favor, por mí. Y yo le dije, hijo, no tienes que pedírmelo, yo siempre oro por ti. Me dijo, pero tienes que orar más, mamá, porque es que aquí nada más entra en el 2%, porque yo no estoy aplicando cuando aplicaba al inicio, estoy aplicando 2 años después. O sea que es más difícil todavía. Yo le dije, mira, y tan si es el propósito de Dios, pues lo lograrás, tú te has esforzado y hoy me decía, ves mamá, que yo tuve la paciencia durante 2 años para esperar. Y yo decía, wow, Dios en sus tiempos es perfecto y este momento fue de tanta alegría para él que hasta se le salían las lágrimas. Y me decía, es increíble lo maravilloso que es Dios. Y yo le dije, sí, hijo, así mismo es, porque de verdad que fue un momento de agradecimiento, de alegría. ¿Me escucha? Y fue muy importante. Entonces, podemos ver la grandeza de Dios cuando hacemos las cosas, porque a veces no sabemos qué hacer, pero Dios inquieta nuestro espíritu y nos llama tanto la atención de que debemos esperar en Él, en su tiempo. Nosotros sabemos que Dios lo sabe todo. Lo único que tenemos que hacer es esperar a escuchar su voz, a que nos hable, a que nos diga en qué camino debemos ir, si lo debemos hacer, si no lo debemos hacer. Y la mayoría del tiempo nunca queremos esperar. Y yo me considero que muchas veces he tomado muchas decisiones aceleradas en mi vida y sin consultarle a Dios y me ha ido mal. Y hoy en día puedo decir que Espíritu Santo que mora dentro de mí me guía, me consuela, me habla. Y hay veces que no lo escucho y uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero es que simplemente tomé una decisión por mis sentimientos, por mis emociones. Dije algo que no debía haber dicho. Actué de una manera que no era la manera correcta por dejarme llevar por mis emociones. Y Dios es nuestro mayor protector. Dios nos creó para vivir, para servirle, para reflejar y vivir la vida que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, cuando Él dice quizás que no, ese no es porque nos ama, porque está buscando lo mejor para nosotros en nuestra vida, para nuestra familia, para todos. Y, y a veces yo he perdido muchas bendiciones en mi vida por no escucharlo. También me he dejado llevar de las emociones y he lastimado a muchas personas. Y lo sé. Y ahí llega el momento en que tú dices, y a mi propia familia, a mis propios hijos, y ahí llega el momento en que tú dices, espera un momento, tengo que volver a analizar qué es lo que está pasando, qué fue lo que hice, qué fue lo que dije, porque no era la manera correcta. No es fácil, no es imposible lograr lo que Dios quiere en nuestra vida teniendo al Espíritu Santo que mora con nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo hace todo posible. Nosotros tenemos una verdad absoluta y estoy segura que Dios nos dará siempre la dirección correcta cada vez que se lo pidamos. Y yo estoy segura porque siempre, siempre que yo busco de Dios, siempre que necesito esa paz, que necesito ese entendimiento en ese momento, pues las cosas funcionan como deben de ser. Yo siento que la paciencia es crucial
en nosotros, porque en muchas ocasiones cuando, cuando tomamos esas malas decisiones decimos, si no hubiese hecho esto, y, y, y teniendo esa experiencia en mi vida, buscando la manera de caminar con Dios, de la mano de Dios, en su voluntad, pues he aprendido con muchos procesos que, que esa es la manera correcta de hacer las cosas. Vivir de la manera guiada de la mano de Dios, con Dios. Y él mencionó cuatro cosas que también llamaron mucho mi atención en ese momento. ¿Cuáles son los requisitos para ser pacientes como cristianos? Tener fe en Dios, creerle a Dios, que Él nos dirige en cada ocasión que lo necesitemos, que tengamos un espíritu de obediencia. Wow, y cómo cuesta tener un espíritu de obediencia, ser obediente. Fue algo que ha recalcado durante este tiempo, esa obediencia hacia Dios ha sido persistente en mi vida. He pasado por muchos procesos durante este tiempo, que quizás en algún momento se los comentaré. Dios me ha tocado hablándome por medio de mi cuerpo. Ustedes saben por todos los procesos de salud que yo he pasado. Y, y, y ese obedecer a Dios, yo sé que en algún momento, y fallamos, en todo momento o en algún momento en la vida, y yo he fallado, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para guiarnos, para seguirlo. Y esa es la manera en que he podido aprender un poco más, guiada de la mano de Dios, de la palabra, por medio del discernimiento. A menudo pedimos algo que no es el plan de Dios, que no es su momento, no es su voluntad. Y yo siempre digo, Dios, dame la sabiduría, dame la gracia para saber esperar en tu tiempo, porque no es cuando yo quiero, porque siempre ha sido cuando Blanca quiere, y eso ha cambiado, eso ha mejorado, no al 100%, pero he aprendido eh, a que las cosas no son en mi tiempo, no son cuando yo quiero. Y el amar a Dios, para ser paciente hay que amar a Dios. Si lo amo, seré paciente, pero no hay pero. Si yo amo a Dios de verdad, soy paciente, porque Dios nos ama y su amor para nosotros, por nosotros, porque nos ama, porque su amor no tiene límites, porque es poderoso, porque es grande, porque es perfecto. Entonces, estar dispuesto, ¿cuánto tiempo estaremos dispuestos a esperar con paciencia y amor lo que Dios nos tiene preparado en nuestra vida, nuestro propósito? ¿Cuánto tiempo yo leía y recuerdo cuánto tiempo esperó Abraham y Sara para poder tener un hijo? 100 años. Entonces, a veces nosotros vemos a las demás personas y decimos, pero es que no espero. Es simplemente darnos cuenta de que Dios nos ama a todos y que el tiempo mío no es el tiempo tuyo, no es el tiempo de Juan, no es el tiempo, no, es en el tiempo de Dios, y en su tiempo Él nos dará las cosas que nos tiene preparadas. Quizás a veces nos adelantamos y queremos buscar la manera de que Dios nos conteste. Y yo recuerdo hace mucho tiempo que yo le decía algo a Dios, y a veces, que hoy en día digo, ¿cómo, leyendo y analizando todo el tema, cómo, cómo uno cambia las cosas cuando uno quiere que las cosas sean a su manera? A veces uno busca en la Biblia y dice, Dios me contestó, porque me ha pasado. Dios me contestó y esta oración, este versículo es para mí. Dios dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer. Y no, no, Dios no me contestó. No es a tu manera, no es como tú dices. Entonces ahí es donde vienen los problemas, las, los retrocesos, ¿por qué no lo tuve? Porque al final no era en tu tiempo, no es lo que tú quieres, no es Blanca, es en el tiempo de Dios. Y así como los niños te piden algo y tú no se lo das porque no quieres perjudicarlos, entonces
es exactamente lo mismo con Dios. Dios nos ama y no nos va a dar algo que nos perjudique en el tiempo que nosotros queremos porque no era el tiempo indicado. De esa manera yo he podido experimentar muchas cosas en mi vida. Yo recuerdo que al principio de cuando yo acepté a Jesús en mi vida, yo no entendía el por qué yo tenía que dejar de hacer todo lo que yo quería en ese momento, profesionalmente hablando, para dedicarme al 200% a mi familia. Yo y Gloricel, Maribel, que estuvo muy cerca mío, yo lloraba. ¿Por qué? Porque era imposible para mí entender que yo no podía hacer nada para satisfacer una necesidad propia, profesionalmente hablando, y no era que no quería dedicarme a mis hijos, sino que yo decía, pero tiene que haber la manera en que yo pueda hacer esto mitad y mitad. Señor, yo les digo hoy en día, eso no existe. Tú no tienes un hijo, tienes 5. Yo me acuerdo que yo me decía, tienes 5, no puedes. O haces una o haces las otras. Y yo insistí tanto en ese tema que todavía me cuesta. Me cuesta no aceptarlo, me cuesta entender cómo fui tan terca, porque era cuando yo quería y como no lo entendía, en un momento me enfermé, pero no es que Dios me dijo, no, ahora te vas, no, no, es que mi cuerpo no aguantaba físicamente todo lo que yo estaba haciendo. Y llega un momento en que Dios nos habla de una u otra manera. Y yo me acuerdo que Gloricel en sus consejos espirituales me decía, Blanca, tienes que ser humilde y aceptarlo. Y es verdad, me costó muchísimo entenderlo. Y hoy en día sigo diciéndole a Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de estar con mis hijos, de cuidarlos, estar al lado de ellos, de poder vivir esta experiencia que quizás no la hubiera podido vivir si no me hubiera rendido a tus pies y hubiera entendido tu propósito en mi vida. Con esa paciencia y ese amor que al principio no tenía, que Dios fue creando y derramando su espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, yo creo que yo no estuviera aquí, porque yo no hubiera aguantado este trote. Yo no hubiera podido aguantar esto. Entonces, cada vez que yo intento, o cada vez que yo intentaba, porque ya no lo hago, cada vez que yo intentaba hacer algo, siempre se complicaba. Y yo insistía, hasta que llegó un momento en que lo entendí. Entonces, esas decisiones que tomaba, pues no eran las adecuadas y no era lo que Dios quería en mi vida, pero me costó entenderlos. Y yo creo que esta manera de expresarlo quizás se oye muy fácil, pero no lo ha sido. No lo ha sido, no fue fácil, no porque no quiera, sino porque cuando nosotros vivimos en el mundo y no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, cuesta mucho, pero Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha soltado, su espíritu mora en mi vida y es lo que me ha dado la fuerza para levantarme y estar aquí diciéndoles y aceptando todo con humildad y de corazón, todo lo que en algún momento hice para analizarlo y poder levantarme y decirle a mis hijos, hoy en día estoy feliz de estar con ustedes, estoy feliz de poder compartir con ustedes, estoy feliz de que Dios haya tocado mi vida, mi corazón, para poder entender que ustedes son los que me necesitan. Cuando dejé de ver el mundo entero y me enfoqué en mi propósito, que eso es mi familia, mi esposo y mi casa, pues las cosas han cambiado, para bien, por supuesto, porque he tenido mucha paciencia y mucho amor, y eso no quiere decir que no siga pasando por procesos. Claro que sí, sigo pasando por procesos, sigo aprendiendo en la palabra de Dios, sigo buscando, escudriñando, sigo levantándome todos los días, yo creo que esto es un proceso de crecimiento para poder brindarlas a los demás lo que Dios nos da, para poder reflejar a los demás lo que Dios nos da, porque no es Blanca, es Dios el que lo hace en mi vida.
todos los días, a mí a veces no me da risa, pero yo siento que las personas piensan que yo puedo con 5, si puedo con 5, puedo con todos, porque los que están alrededor mío me dicen, no sé cómo haces, Blanca, yo no sé cómo tienes tanta paciencia. Y hoy, yo hoy solita, hoy he estado todo el día meditando y analizando y decía, ¿cómo tengo tanta paciencia? El llegar, no es que tengo tanta paciencia, es que tengo el Espíritu Santo que me da la fuerza para levantarme y seguir, para guiarme, para darme la sabiduría que necesito para tomar las decisiones y tener paciencia en esperar. Entonces, yo solo decía, es Dios, no soy yo. Pero ahora entiendo que Dios nos da ese don de paciencia, de amor, de gozo, de paz. Y no es que no lo entendía, es que no lo veía de esa manera. Y ahora sí, cada vez que hoy me dice una amiga, es que ¿cómo haces? Y yo le digo, ¿sabes qué? Dios me dio un don que, que quizás yo no lo transmitía de la manera correcta y te lo voy a explicar. Y le comenté, y así me ha pasado y me sigue pasando mucho. Y yo siento que durante todos estos procesos en mi vida, en algún momento igual me pasó con mi familia, yo quise en mi tiempo, a mi manera, buscar la forma de solucionar cosas. Y, y no, yo no puedo solucionar las cosas a mi manera como yo quiero. Que me he equivocado, sí me he equivocado. Que he fallado, sí he fallado. Que he dicho, sí lo he hecho. Pero Dios siempre pone ángeles en nuestro camino. Dios siempre nos habla por medio de personas, por medio de la palabra, por cualquier lado. Si nosotros dejamos que Él nos hable y dejamos de, de hacer las cosas, pues decir las cosas. Hay momentos en que Dios me ha dicho, por medio del Espíritu, no hables, mejor cállate la boca. Literalmente así. O sea, no es que Dios me habla audiblemente y todos lo sabemos, es espiritual. Y yo digo, y en ese momento que yo me callo, yo digo, oh my God, de verdad que hubiera sido blanca, me lo como vivo, digo yo. Pero, hasta en esas cosas he aprendido a ser humilde, a aceptar que yo no me frenaba en decir, hacer o hablar algo cuando tenía que hacerlo. Y eso me ha ayudado mucho a no volver a caer, a concentrarme, a sentarme, a meditar, a leer, a entender que no todas las personas somos iguales, que no todos reaccionamos iguales. Es difícil vivir cuando no hay paciencia. La impaciencia trae problemas, y es en todo, en el trabajo, en el negocio, es en todo, en la vida, en la familia, en todo. Y, y es duro, no es fácil, es duro, pero no es imposible porque si tenemos a Jesús en nuestra vida, tenemos la guía correcta para poder hacerlo. Y, y durante todas estas semanas que he estado en varios procesos que, que me han tocado el corazón, que me han quebrantado, yo sigo pensando que Dios tiene para mí y para todos, porque Dios no hace excepción de personas, cosas maravillosas, porque es un Dios perfecto, pero todo es en su tiempo. Para mis hijos, para mi esposo, para todos, pero todos en su tiempo. Eh, cuando las cosas no, cuando actuamos de una manera incorrecta y con impaciencia, las cosas nunca terminan como quisiéramos. Y esas bendiciones a veces pues las perdemos. Yo siento que yo pude haber tenido, y no es que diga, ay, me perdí de la bendición. No, es que eso me ayuda a analizar a mí, a examinarme personalmente y decir, bueno, si ya hice esto, ¿qué voy a hacer para remediarlo? Y ahí comienzo de nuevo y busco la manera en que pueda solucionar las cosas, no a mi manera, sino de la manera de Dios y escuchando a Dios. Eh,
Es que son tantas cosas que tengo en la mente tantas cosas que decirles, pero no puedo. Entonces, hay otro momento en mi vida que ha pasado que me desespero al ver que las cosas son injustas, según yo, y que es injusto para mí. Que es injusto para mí como persona, pues yo lo veía de esa manera hasta que te aterrizas y dices, es que no es a tu manera y la injusticia no es por ti, es que Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja como Él quiere, a su manera. Entonces, cada vez que yo tenía X problema, por decirlo así, yo decía, pero ¿por qué? Si yo, pero es que no es Blanca. Entonces, era recurrente el tema en decir, pero si yo no lo hice, pero si yo no fui, pero es que yo actué mal, es que yo me adelanté, es que yo no escuché a Dios, es que yo no busqué a Dios. La oración es crucial en todo esto, la oración es una bendición. Han llegado momentos que por perder el foco de mi vida, que es Dios, principalmente ante todo, por estar en tantas actividades y responsabilidades, pues no he tenido ni siquiera la paciencia para enfrentar esas cosas y sentarme y decir, espera un momento, tengo que volver a mis inicios, tengo que volver a mis oraciones, tengo que volver a batallar, porque andamos en tantas cosas y no vemos la manera correcta a veces de hacer las cosas en el tiempo de Dios. Y a veces no lo vemos porque no queremos. A veces no escuchamos a Dios. Dios está ahí y nos habla todos los días y a veces no dejamos que nos hable. Si nosotros permitimos, que es lo que yo he experimentado, si yo permito que Dios me hable y me guíe por medio del Espíritu Santo, por qué tomo las decisiones incorrectas si yo estoy confiada en que lo que hice estaba bien? A veces me equivoco y lo entiendo. Soy como todo ser humano, todos nos equivocamos y cometemos errores, pero yo ahí es donde analizo de nuevo. Y me acuerdo, Gloricel siempre me dice, medita, Blanca, medita. Hola. Blanca, creo que se te fue el audio. Ella está ahí todavía, ¿verdad? Sí está, pero se le fue el audio. Ya ella estaba trabajando en eso. Ahora sí, Ahora sí volvió. lo que pasa es que estoy conectada cuando las cosas no son de uno, ¿verdad? Estoy conectada en la computadora de Isabela y se conectó directamente como a los audífonos. Y me da risa Ok. porque no sabía dónde buscarlo, disculpen. Pero bueno, al final de todo esto, analizando y meditando en ese tema, en esa prédica que se las voy a compartir del doctor Charles, pues él resumió algo muy importante que para ser paciente, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué debemos ser pacientes? ¿Por cómo debemos hacerlo? Tener la valentía para esperar, que era lo que estábamos hablando, hay que ser valientes para poder esperar. Su amor por nosotros nos tiene, yo lo resumí, para, me acuerdo de algunas específicas, pero se los puedo mandar. Y recuerdo que repetía y repetía, la paciencia es un don que nos da Dios, es el fruto del Espíritu y Dios quiere que caminemos en obediencia, Dios quiere que caminemos por su voluntad. Entonces, tener la valentía para esperar, eso es amar a Dios. Su amor por nosotros no tiene límites, se necesitaba mucha valentía. Eh, el no de Dios, me acuerdo clarito,
significa te amo. Cada vez que Dios nos dice no a algo es porque nos ama, porque quiere algo mejor para nosotros. Y cuesta a veces entenderlo, pero es así. Nos ama tanto que nos dice no cuando tenemos que esperar. Cuando esperamos, vemos a Dios actuar de una manera sobrenatural. Bueno, han venido muchas bendiciones a mi vida y gracias a que he tenido la sabiduría de pedirle a Dios, de tener la paciencia para poder lograrlo. Después de 5 años, Dios nos dio la bendición de tener nuestra casa. Pacientemente tuvimos que esperar para poder tenerla y pues Dios nos bendijo y tenemos nuestra propia casa. Entonces yo veo todas esas bendiciones y cada vez que analizo el tema, pues digo, es la manera correcta de hacer las cosas para poder vivir una vida bendecida de acuerdo a la voluntad de Dios. El amor de Dios es poderoso y sin límites, no tiene límites. El fruto del Espíritu es la paciencia, lo repitió muchas veces. Tenemos dentro de nosotros el mayor consejero que es Dios, que nos guía por el Espíritu Santo. La paciencia no es del agrado popular y vivir fuera de su voluntad es vivir fuera de su bendición. Todas estas cosas llamaron mucho a mi atención porque nuestro mayor protector es Dios. Y nunca vamos a perder si esperamos en su tiempo. Confiar, escucharlo. No, eso tiene un valor invaluable para nuestra vida, porque las bendiciones que vamos a recibir son grandes si esperamos en su tiempo y en su momento, no en el de nosotros. Y gracias a todas por tener paciencia durante todo este tiempo. Lo seguiré diciendo porque yo creo que hay que darle prioridades a muchas cosas en la vida y una de ellas y la principal de todas es Dios. Y, y este momento para mí es una bendición poder compartirlos. Las extrañaba mucho. Y durante todo este tiempo de comunicación, porque hemos estado, quizás yo me comunico más con unas con otras, con Gloricel tengo una conexión espiritual desde hace mucho tiempo, creo que desde el primer día que nos conocimos, y Gloricel siempre ha estado allí y apoyándome, guiándome de la mano de Dios, siempre con consejos espirituales que son de gran bendición en mi vida y siempre se lo he dicho. Sin este grupo, pues yo estuviera perdida, porque aquí está Dios con nosotros siempre. Yo todavía no tengo una iglesia fija donde ir y yo siento que Dios, que al tomar, he ido a varias, mira que me ha tocado, y por impaciente, por querer, he tenido muchos desafíos, por decirlo así, y todavía estoy segura que durante todo este tiempo Dios va a encontrar el lugar perfecto en su tiempo, no en el de Blanca, para poder compartir con mi familia un momento de gloria en el momento que pueda ir a una iglesia todos juntos. Creo que en 2 palabras, si se recuerdan lo que es la paciencia, en 2 palabras, es lo más importante para tener siempre esa reexaminación, la voluntad para esperar. Yo resumí todo esto en esas 2 palabras para que Dios me dé la sabiduría de que nunca se me olvide que tengo que tener voluntad para esperar en su tiempo, para esperar en Él, porque es la única forma de que las cosas salgan bien. No sé si tienen alguna pregunta, si Gloricel quieres que No, yo tengo aclare. algunas cosas que quiero para que amplíes, Ok, pero primero vamos a preguntarle a Maribel que si hay alguien que quiere preguntarte antes de que yo pueda entrar. Gracias, Blanca. Sí, bueno, el momento para hacer cualquier pregunta a Blanca o a Gloricel para ampliar, para reforzar cualquier duda que tengamos. Creo que es el momento justo. Así es que los micrófonos están aquí disponibles para ustedes.
¿Alguna pregunta para Blanca? Con las preguntas todos aprendemos Algo que me acabo de, que me de acaba acordar. sí, que entre lo que pues pude meditar en la palabra, hay 3 salmos que nos Ujú. recuerdan, que me recordaron a mí, y pues lo habla el Salmo 27, 14, esforzarnos y ser valientes si esperamos en Jehová. Porque es que siempre va a haber presiones en la vida para tomar decisiones, pero si sabemos esperar en Jehová, pues las decisiones correctas las vamos a saber tomar. El Salmo 37, 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él, porque no te alteres. ¿Cómo aprender a guardar silencio? No es fácil, porque siempre queremos opinar, siempre queremos ser el... Yo decía que yo quería ser el centro de atención, pero no, es que esa era mi forma de ser. Era, lo digo que era, porque hoy en Amén. día el que toma control es el Espíritu Santo, entonces ya era, eso era. Yo he aprendido a callar y a esperar. El Salmo 40, paciente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Paciente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow, esas palabras son de ¿Qué bendición. versículo es el Salmo 40? El 40, Ah, ok. el Todo el primero. Salmo 40. Ajá, el primero. Paciente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que si yo soy paciente, Dios me escucha. Nos escucha siempre, pero para poder recibir todas esas bendiciones tenemos que tener esa perseverancia en calma, sin quejas. ¿Cómo te mira? Así como le preguntaba a mis hijos, en algún momento le preguntaré a mis amigas, no sé si alguna está conectada, yo le mandé la invitación a alguna. ¿Ustedes creen que yo soy paciente? Es que el que te ve a simple vista con un esposo y 5 hijos, Te dice, tienes toda la paciencia tiene del que mundo. ser paciente, porque si no, ¿cómo manejaría tanto, verdad? Tantas Ahí responsabilidades. comienza tantas Eh, responsabilidades. Somos Blanca, ¿tú crees que de alguna manera el Señor ha trabajado en tu humildad? al 100%. ¿Cómo tú ves o cómo tú percibes que el Señor ha trabajado en ese? Porque a veces somos muy porque yo, y somos unas yo women, Ajá, pero ¿cómo tú percibes o cómo tú nos podrías transmitir un poquito de cómo tú has visto ese proceso o ese trabajar del Señor en esa Blanca, hoy día un poco más sencilla o más humilde, no sé cuál sería el calificativo correcto, pero Yo creo que la compárteme un humildad poquito. va en nuestro Ujú, corazón y uno no da lo que no tiene. Yo siempre he ujú. dicho, lo que guarda tu corazón es lo que tú dices, porque lo que guarda el corazón es lo que habla la boca. Yo creo que yo daba a, o yo como transmitía a las personas lo que no era Blanca. Yo creo que yo transmitía a las personas una Blanca, eh, ¿sabes? Perfecta. Una Blanca que no te Empoderada, queda. segura. El que estés empoderada no quiere decir que yo no sea humilde, sino que no solamente segura, o sea, yo soy grande y yo camino en la calle y todo el mundo me ve, no porque sea, no porque llame la atención, sino porque soy grande. Entonces el que me Ujú, ve dirá, este mujerón llora, este mujerón tiene problemas, porque te ven bien, te ven arreglada, te ven bonita, te ven como tú lo quieras llamar. Y yo creo que yo transmitía a las personas eso, pero sin querer, porque nunca ha sido así. Yo creo que de los que me conocen saben que mi corazón no era así. Pero Dios trabajó primero en mí internamente para yo empezar a demostrar lo que en realidad Dios quiere que yo demuestre, que es su gracia, su poder y su gracia en mi vida. Yo creo que lo primero que hizo fue eh, sacarme del mundo en que yo estaba incorrecto. ¿Por qué? Porque al tener muchas bendiciones
yo digo muchas bendiciones porque son 5, en mi vida, mi propósito y mi prioridad eran mis hijos y siguen siendo mis hijos y son mis hijos, mi familia, mi esposo, mi casa. Yo no lo veía de esa manera. Como yo era una superwoman, que todo lo podía, pues yo veía que yo podía controlar la casa, el esposo, los niños, etcétera, etcétera. No es que no lo puedes hacer, pero le dedicaba más tiempo a lo que no merecía tiempo, enfocándome en mi físico, salud, gimnasio, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo, nunca he sido materialista, nunca me había sido materialista. Yo creo que esa humildad siempre la he tenido, pero cuando yo me vi sin poder hacer absolutamente nada, solamente dedicada al 100% a los niños, yo dije, esto es una locura. Yo lloraba Yo y me decía, acuerdo. no, no puede ser. O sea, yo qué, y Blanca qué, todo el trabajo que yo he hecho, según yo, que yo había hecho, se fue. ¿Y qué quedó? ¿Qué queda de mí? Pero ahí fue donde Dios me levantó, me sacó, me hizo reconocer que mis hijos me necesitan, que mi esposo me necesita, que mi casa es más importante, que no importa quién sea yo por fuera, lo que importa es lo que tenga en el corazón y que no importa lo que las demás personas pues vean, porque en algún momento se darán cuenta de que en realidad lo que ha creado en mi vida, lo que ha crecido en mi vida es Jesús. Y ese amor infinito y agradecimiento que tengo por darme cuenta y por haberme rescatado y salvado, pues no tiene precio. Yo sé que yo soy otra persona completamente diferente a lo que era Blanca hace muchos años, a las prioridades que tenía Blanca, a las necesidades que tenía Blanca, a todo. Y no es que no quiera intentarlo, no es que no pueda, no, es que todo tiene su momento y su lugar, pero tenía que tener esa paciencia que no tenía, porque todo lo quería para ya, tiene que ser ya, lo tengo que hacer ya. No tienen idea todos los problemas que tuve por esa impaciencia en mi vida y necesidades creadas que no necesitaba, que no necesitaba, porque los que necesitan en realidad son los niños, son mis hijos. O sea, nosotros aquí estamos solos. ¿Qué más podía hacer yo que estar con ellos? O sea, qué bendición poder estar con ellos. Entre tantos problemas, entre tantas cosas, Dios me sigue dando la bendición de poder estar con ellos y más agradecida no puedo estar. Entonces Blanca pasó de ser a la superwoman, a la mamá, que no es perfecta y tampoco quiero serlo, porque el único perfecto es Dios, que intenta, que busca, que ayuda, que trata de apoyar, que escucha, que se vuelve cocinera, que se vuelve teacher, que se vuelve deportista, que, o sea, todas esas facetas en mi vida que quizás antes no las apreciaba, porque lloraba por algo que en realidad no era necesario. Porque en algún momento sé que Dios, yo sé que en algún momento, yo estoy segura que en algún momento yo podré hacer algo cuando yo esté más grande en el tiempo de Dios o Amén. puedo manejarlo de otra forma, pero este no es el momento, pues. O sea, hay cosas que uno tiene que, no es resignación, es aceptar la Prioridades voluntad de también. Dios en su Ujú. momento. Entonces, esa superwoman no existe, porque es que yo no soy Ok, superwoman, yo me enfermo, a mí me pasan cosas, o sea, claro. no. Y Ok. quizás era la vida en que le estaba llevando a mis hijos, porque yo siento que no es porque nosotras somos latinas, y yo siento que vivir en este país también te abre los ojos a entender que la cultura latina te arrastra. Si tú te dejas, por supuesto, pero la mayoría del tiempo te arrastra a cosas que no tienen valor. El valor en realidad es lo más importante en tu vida, es Dios y la familia, no importa lo que piensen las demás personas. Entonces yo siento que yo vivía, lo digo yo personalmente, vivía dependiendo de lo que pensaban las demás personas.
si tengo, si no tengo, si me pongo, si no me pongo, si voy, si no voy, y así nos vamos iba envolviendo cada vez más. Entonces, eso no es sano. Mira, las personas en este país, y yo creo que la mayoría lo saben, aquí la gente no le importa qué tienes, qué no tienes, el que más tienes, el que menos demuestra, con qué sales, con qué no sales. Y eso es un error que tenemos los latinos y hay que aceptarlo. Los latinos no somos así. Y Dios les ha dado una bendición a ellos de entender que aquí la gente trabaja para vivir. Tú no vives para trabajar. Aquí la gente trabaja y vive, pero disfruta. Ellos disfrutan, como tú no tienes idea, de la manera más normal. No son exagerados en las cosas. Entonces hay que aprender. Uno se adapta y uno aprende esas cosas y las valora, porque esas cosas no te llevan a nada bien. Y es algo que mis hijos no estaban acostumbrados. Cada vez que íbamos, por ejemplo, cada vez que íbamos a un cumpleaños había que comprar ropa nueva, porque es que no podían ir con la misma ropa. Y eso es mínimo. Y estamos hablando de cosas materiales, pero imagínate el resto. Tú tienes, no, yo no tengo. ¿Qué importa? Miren, aquí mis hijos van a la misma escuela y yo se los he comentado, mis hijos van a una escuela pública que es la misma escuela que va la que te atiende en el restaurante, pero también va el que tiene todos los millones de dólares. Y aquí es impresionante, todos tienen las mismas oportunidades, aquí nadie le dice tú tienes más que yo, aquí nadie te dice, ay, te pusiste la misma ropa, la misma cartera. Mira, yo he llegado a la conclusión de que Dios me ha abierto tanto los ojos de ver las cosas que a veces cuando yo recibo llamadas de X o Y persona que quizás tenía mucho tiempo que no conversaba y me decía, wow, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? A veces siento que es, no sé, como las personas lo quieran ver, pero yo en esos tiempos, pues hace mucho tiempo, vivía igual en ese entorno, en esa presión de tengo que estar ahí, tengo que asistir, tengo que ir, hay que hacer, tenemos. O sea, vives una vida tan ajetreada que no te das cuenta que la importancia es Dios y que si no tienes a Dios delante de todo, pues las cosas se derrumban, porque vives con tanto movimiento, con tanta presión, que no te das cuenta en realidad de lo más importante. Y esas cosas se derrumban, porque Así es. las cosas materiales se van, lo único que nos va a quedar en la vida es Dios. O sea, del resto todo se va, podemos perder todo mañana. Y nadie le importa. Entonces, ¿de qué sirve aparentar algo que pues al final no lo somos? Entonces Así yo es. siento que yo vivía en ese mundo de apariencias, y no era apariencia, porque yo nunca he sido de aparentar cosas que no lo soy, pero te envuelves, al final quedas envuelto. Y cuando tú agradeces en realidad lo que tienes, vives tranquilo, vives con una paz. Yo les puedo decir que yo tengo una paz que Dios me ha dado que, mira, no lo cambiaría por nada del mundo. Amén. Blanca, ¿puedes, por favor, subir un poquito la cámara? Porque Ah, no, ahora te en la ves la mitad. Ajá, Es que ahora sí. estoy en el cuarto de los twins. Sí, Y ya, la silla ya, es chiquitita. Eh, ya, ya, vamos a, ahora sí. Vamos a alguna otra pregunta para Blanca, si no para darle el pase a Gloricel. No sé, Fátima, ¿tú tenías alguna pregunta? Que vi que Fátima quitó el micrófono, no sé si tenías alguna pregunta. No, creo que no. Adelante, Gloricel. eh, No se me re- movía. Ajá, dele. repíteme, ¿tú vas a preguntar algo, Fátima? No, no. Ah, ya. Repíteme, Blanca, el Salmo 41. Paciente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Ese- Recuerda eso mientras que estamos conversando en este momento. Yo le pasé a Maribel unas pocas citas bíblicas porque sabes que la idea es que la palabra de Dios sea la fuente sí es. de enseñanza combinada con los testimonios que damos de nuestra vida personal. Entonces me gustaría, Maribel, que me leyeras segunda de Pedro 5, 1,
del 5 al 7. Segunda de Pedro 1, 1 del del 5. 5 al 7. Dice así, en la versión Reina Valera 1960. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor. Y dice la versión Nueva Versión Internacional, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, Amén. repíteme, Maribel, ¿cómo se llama el tema de ¿Cómo? Blanca en el día de hoy? ¿Cómo mantener la paciencia y seguir amando? Acabamos de oír que en algún momento, Blanca, lo manifestaste cuando hablaste de los frutos del Espíritu Santo, Ajá. pero muchas veces podemos entender leyendo una parte que Dios nos quiere enseñar, pero no la podemos llevar a nuestro interior realmente para que siembre y coseche sobre nuestras vidas. Ahí estamos viendo en la palabra que se acaba de leer de Segunda de Pedro, que hay procesos en el conocimiento, en el entendimiento, en el dominio propio, en la templanza, para poder amar y tener la paciencia en medio de la espera que se tiene. Por eso, repite lo que dice Salmo 41. El Salmo 41 dice, ay, aquí está, pacientemente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, Él va a oír tu clamor cuando pacientemente Espere. tú estés clara que hay que esperar una situación en la cual el Señor te está haciendo trabajar en una virtud de conocimiento, de entendimiento, de todo aquello que va a provocar que el conjunto de todo eso te haga tener la paciencia de esperar el logro que Dios te va a permitir tener. Tener la paciencia no significa perder tus sueños. Claro. No significa que tú tienes que inclinar la cabeza porque voy a ser mamá 24 horas al día. No. Y eso tú no lo has entendido claramente. Tú llevas un peso encima, tú amas a tus hijos. Son parte importante de tu vida, pero tus ilusiones como mujer no están plenamente llenas de la forma que tú esperas que el Señor provoque que lleguen a tu vida como mujer. Hemos aprendido a lo largo de nuestro recorrido que tenemos que ser mujeres, esposas, madres, hijas y amigas. Todo tiene un proceso en la vida como persona. Tú eras una mujer profesional, exitosa, te desenvolvías en un medio donde la gente te conocía, podías tener grandes oportunidades que se te abrían cada día, pero de repente esa mujer profesional pasó a ser solo esposa y madre de 5 hijos.
sus sueños, sus ilusiones como profesional se perdieron en un momento determinado. Y no es que se hayan perdido, No. están solo detenidas mientras que el Señor está trabajando en tu vida, esa parte como mujer, como esposa y como madre, que te va a cimentar de tal manera que siempre vas a tener presente que tu familia es fundamental en todos los éxitos que vienen por delante. Maribel te preguntó cómo se podía manejar lo de la humildad y es muy sencillo. Esa respuesta tiene que ver con la forma en que la persona recibe la instrucción de Dios y la manera como tiene que manejarlo. Yo te preguntaría, dentro de varias cosas que te voy a preguntar, lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo soportas tú las demoras de Dios, sobre todo aquello que tú tienes sueños en este momento en tu vida personal? Gloricel, hazme la pregunta de nuevo, que me puse los audífonos porque llegaron los niños y no te escuché. Bueno, ¿cómo soportas tú Ajá. las demoras en las áreas de tu vida que quieres que se manejen como tú las soñaste, las esperaste? ¿Cómo quieres, cómo haces para? Porque mira, es muy fácil, vuelvo y te digo, ¿me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando. Es que iba a cerrar la puerta para que no O entre, sea, porque si no... es muy fácil aprenderse un librito, Sí, pero no es fácil ese librito llevarlo a la vida práctica. sí, yo creo que a veces yo digo las cosas muy fáciles, más de lo que son, o de la manera que yo Exacto. las he experimentado, o las he vivido, pues. No Y es... eso evita que otras personas puedan ver en tu necesidad Así es. las dificultades que se tienen para ser doblegados en la voluntad por el Señor. Claro, porque la única manera de poder experimentar esas cosas es doblegándote. Es la única manera, Exactamente. es la única Pero manera. ¿cómo doblegarse? Volverse una niña, Una niña, tal en cual. la cual la niña tiene que experimentar el proceso, como dice ahí la palabra en segunda de Pedro, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, entendimiento, al dominio propio, y eso es claro, Sí, porque parte de lo que tú hablaste de la paciencia era que había que tener control. valentía. Hay que tener mucha valentía. ¿Cómo lo manifiestas tú cuando llega la prueba? Y Yo creo que esa es la parte que a nadie le gusta, cómo uno maneja esa situación, y esa es la parte que yo no, yo sabía que existe el gozo, la paz, que son el fruto del espíritu, pero quizás hasta hace unos años yo entendí en realidad con mis vivencias doblegando que ese gozo, esa paz me la da Dios, y ese amor y esa paciencia, pues yo no la puedo desarrollar, es un don de Dios. Pero y para poder yo llegar a eso, cada vez, en cada proceso, todos los procesos son diferentes. Por ejemplo, cuando no puedo, por lo que tú dices, no es algo que yo no he dejado de soñar y que no creo que en algún momento Dios me lo va a dar. pero Yo lo creo. pareciera que sí lo has dejado de soñar por la forma que hablas de ello. Oh, ok, no es que yo he dejado de soñar, porque yo lo dejé por ejemplo, después de lo que me pasó del corazón, después de la situación del corazón, que tuvo un milagro de Dios, y que Dios tocó mi cuerpo para hablarme. Entonces, en ese momento, yo tuve que doblegarme y volver a, a crecer espiritualmente para entender no el por qué yo estaba pasando por ese proceso, sino
para poder tener la fuerza para seguir. Esa Quizás parte la fuerza para seguir en lo que tú creías que que tenías que tenía que, hacer. exacto, no en lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces eso provocaba frustración y Claro, enojo. claro, mucha, y yo siento que yo tenía una molestia interna o una rabia conmigo misma de por qué lo hice, por qué no pude, por qué, y al final Y no entendí, solo eso, sino que la gente reconociera, oye, pero qué tremenda que es y no hace nada. Blanca. Es una superwoman, como dices tú, lo hace todo bien, Pero pero no, yo no, el no, Señor te llevó a un punto donde no hacías todo bien. no, donde flaqueaba y toda, Gloricel, pero es que es todavía, o sea, yo siento que Dios sigue trabajando en mí esos puntos de que yo necesito encontrar y entender, no lo que Dios está trabajando en mí, entender que es de la manera que Él quiere y tú tienes que Entender lo que tienes que clamarle a a Dios Dios. para que la paciencia pueda provocar que sigas amando al que te lastima, Sí, sigas amando al que no está de acuerdo contigo, es, y sigas amando lo he a experimentado. aquel que no es sincero contigo. Eso no es fácil. No lo es, no lo es y han sido situaciones muy duras, muy difíciles, situaciones que quizás me he levantado y he dicho, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Porque yo no entendía y me duele, todavía quizás me duele y me quebranto, pero al mismo tiempo sentía una paz conmigo misma porque yo decía, Dios está conmigo y yo sé que, que lo que yo estoy diciendo o haciendo, pues yo Pero siento cómo en la frustración y en el enojo, perdón, sigues amando al que te lastimó. ¿Cómo lo haces? Tienes que buscar porque eso es lo que la gente quiere oír en este momento, Blanca. no es fácil. No Tu es, no, proceso de cómo el Señor te lleva a seguir amando. a meterte en el pozo cenagoso y sacarte victoriosa para lograr que tu corazón no se lastime y no falle y lograr mantenerte sin sequedad espiritual. Y yo siento que en el momento, y tú lo sabes, Gloricel, que en un momento he experimentado esa sequedad espiritual. En el momento esas batallas han sido por pedirle a Dios que me vuelva a dar esa fuerza para levantarme y seguir espiritualmente orando. ¿Y cómo Porque le clamas? ¿Cómo le clamas? Porque ahí está el Salmo 41. ¿Cómo le clamas al Señor mira, para que llene esa necesidad que tienes? ¿Eres sincera con Él? sí, sí, Y, porque y no lo sueltas. hay momentos que he pensado yo que no lo he hecho como lo hacía antes, por decirlo así. Entonces, si no hay constancia No hay obediencia, no tienes esa obediencia. Yo recuerdo claramente y una la oración constancia significa que estás enojada porque no están las cosas como tú quieres que la gente las haga. claro, así es, así es. Y esa constancia hace perder esa conexión con Dios. Exactamente. Y Entonces, cuando tú pierdes estás esa conexión diciendo, con Dios, voy a esperar con paciencia hasta que pero ¿cómo vas a clamar si no lo has entendido? Quiero que volvamos a repetirlo y lémelo en segunda de Pedro 1:5 al 7 en nueva versión internacional, lentamente, Maribel. Dice así, Ajá. en nueva versión internacional. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo puedes tú lograr
clamar y que Dios te escuche si la devoción no es constante, Blanca. Volver al inicio, volver a ese enamoramiento de Dios, al primer amor, porque a mí me hacía falta. Creo que yo perdí la conexión con Dios al dejar que esos problemas me tocaran y llegaran y yo estuve expuesta a decir y hacer cosas que no quería o que no Emocionalmente mentalmente afectada. afectada. Exactamente. Y Y como perdí estás esa- emocionalmente afectada, hieres a la gente, Así es. lastimas a la gente, te quejas de la gente y no te ves a ti misma Así directamente. es. Y volver a esa conexión cuesta, porque yo no aceptaba pues que estaba perdiendo la conexión espiritual con Dios o mi relación con Dios, que era lo más importante. Entonces, cuando uno pierde algo, recuperarlo no es fácil. No. Y menos ese Porque ya tú recurso. estás predispuesta a lo que tenías. Claro. Entonces tú quieres sentir lo mismo, Y no es igual. pero ya es un periodo nuevo, diferente. Diferente. Y lo he experimentado. Y que tienes que entender que el Señor va a demorar esta vez un poco más por la falta de devoción y que no aprendiste. Mira lo importante, yo no puedo tener devoción si no tengo dominio propio primero. Porque el dominio propio me hace ser constante. Así es. La templanza me hace ser una mujer de devoción. Porque ya yo tengo lo necesario para que la paciencia me ayude a evitar la sequedad y yo siga amando a la persona que debo amar completamente. Así Y es. solo Dios te puede ayudar, solo Jesús te puede No ayudar. hay otra persona. No El hay. Espíritu Santo no lo va a hacer si Jesús no está en esa ecuación. No lo va a hacer. Lo Porque sé, Jesús es la llave. así Y es. has dejado la llave que es Jesús y te has ido a Dios y al Espíritu Santo. No has tenido a Jesús, sino directamente los que funcionan, pero no funcionan sin Jesús. Claro. Entonces, todo eso hay que retomarlo para lograr que el Señor reavive la llama en tu corazón del amor que está en este momento debilitado, que está en este momento apagado. Hay que encender la llama, De nuevo. Así es. el fuego, para lograr que esa situación se dé favorablemente. Te di otra cita bíblica que fue Santiago 5:11. Sí. Por favor, léemela, Maribel. Dice así, Santiago 5:11, versión Reina Valera 1960. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y dice la nueva versión internacional: en verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. La gente dice, hay que esperar en Dios, hay que esperar en Dios, pero si no saben qué es la espera, ¿cómo van a esperar a Dios?
Blanca. Sí. No puedes. Repíteme lo que dice el Salmo 41 que te gusta. Ese salmo me gusta. Dime, léelo de nuevo. Pacientemente. Pacientemente. Ya te digo. Ese salmo me llamó mucho la atención. Pacientemente esperaré a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, ¿qué dice el Salmo, Santiago 5:11? Si yo no soy perseverante, Nunca va a llegar. nunca va a llegar. Si Claro, tú no tienes devoción, nunca va a llegar. claro. Va a llegar a través de otras personas, pero no la vas a vivir tú. Así es. Por eso siempre yo te digo, medita, 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 Siempre, medita. siempre. Y es increíble cuando yo medito y pierdo ese momento de meditación por alguna razón. Es lo que tú dices, no siento esa devoción quizás cuando tenía antes, porque tenía una constancia, tenía una obediencia diaria de buscarlo la prioridad, pues. Y en estos momentos, pues, ha sido difícil. Tú sabes que ha sido difícil para mí volver a reencontrar, porque esa sequedad espiritual dejé que me afectaran emocionalmente y afectó mi espiritualidad. Yo creo en la parte muy particular que tienes miedo. También puede ser. Miedo de lo que tus familiares dicen. Y eso te impide la devoción. Porque tus hijos sí están siendo entrenados por ti. Sí, Pero las personas que te conocen de antes no lo ven igual. Entonces eso crea una inestabilidad, crea una zozobra, porque no llegan las cosas como tú las piensas y hay obstáculos y situaciones que no permiten, y como no estás en esa comunión completamente con el Señor, la devoción se disipa. claro, y hay más emociones que devoción. Así mismo es. Claro, porque Entonces, afecta ¿qué tiene que hacer Blanca? volver a reencontrarme con Retomando el Salmo 41, para lograr que esa perseverancia, esa devoción en la espera provoque paciencia para que se te resbale todo. mantequilla. Mantequilla, así mismo es. ¿Qué tienes que hacer? Volver a reencontrarme con Jesús, volver a, a ese amor, a ese Al amor primer nuevo, amor, al primer amor, a ese porque enamoramiento de, de porque alguna manera hay tibieza. así es. Yo lo siento, y yo te lo he dicho, yo lo siento. Yo siento que me cuesta algo que era tan fácil para mí. Lo digo fácil porque para mí hablar con Dios era muy fácil. Ahorita se los digo de corazón, me cuesta porque perdí la devoción, perdí la confianza que tenía y dejé que me afectaran las emociones de otras personas hacia mí. Pero si el Señor ha permitido que lo entiendas, es porque ya está dado. Así lo creo yo en el nombre de Jesús y te lo digo en la autoridad de Cristo. Ya Amén. está dado. Pero tenías que enfrentarlo para verlo y asimilarlo. ¿Ves? Amén, en el nombre de Jesús. Todo quebranto es bendición. Amén. No sé si hay alguien que quiere preguntarle
Maribela tengo Blanca. Sí, sí, cómo no. Yo tengo una Gisela, ¿te ibas a preguntar? No, es Gladys. Adelante, Gladys. Ok, mi pregunta es para Gloricel. Gloricel, cuando nuestros milagros no son contestados, ¿es porque estamos en desobediencia o porque no somos constantes con la oración? Puedes ser constante con la oración, pero no estás lista para sostener el milagro. ¿Por qué razón? Porque estás viendo el milagro como una propuesta maravillosa de Dios, pero no estás poniendo los ojos en el que te puede hacer el milagro. Por eso no se da como tú quisieras, porque superficialmente lo ves al Señor, pero no con un corazón entregado y sincero. Entonces, por eso el milagro se disipa, no llega como tiene que llegar. Entonces, ¿cómo puedes tú entender esa situación? Como dice mi primer amor, yo tengo que amar primero a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. Y cuando tú lo ames así, el milagro instantáneamente llega y se rompen las barreras que están impidiendo que lleguen. Porque una vez que lo tienes, puedes quitar los ojos del Señor y no lo vas a sostener por eso. No sé si te he contestado. Yo creo que sí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te he contestado porque, mira, volvemos a la pregunta que hizo Maribel de cómo podemos ver la humildad en una persona que está queriendo lograr con paciencia que el Señor haga lo que tiene que hacer. La persona que no es humilde se le ve en lo físico, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, porque cree que el Señor tiene la obligación de contestarle lo que ella quiere o lo que él quiere en el momento preciso. Y Dios no actúa bajo presión. Amén. Porque tenemos que ver la forma como reaccionamos anteriormente en cada milagro. Una de las cosas que determina eso, la devoción, la perseverancia, es cuando la persona se aleja automáticamente y ya tiene otras prioridades. Como dijo Blanca, se pierde ese primer amor que originalmente se tenía. Pero Dios es fiel. Dios es fiel y conoce las limitaciones de nosotros los seres humanos. Y como conoce las limitaciones, sabe por qué flaqueamos. Por eso es tan importante que la virtud vaya al conocimiento, el conocimiento al dominio, después a la... ¿Por qué razón? Porque en ese proceso de tener dominio para no ser ligera de boca y hablar las cosas que no se deben hablar, entonces el Señor va a poner pautas que van a provocar el restablecimiento de esa persona y la reubicación para entonces recibir el milagro que está teniendo que, tienes que buscar la manera de ver si el clamor que le estás poniendo al Señor para ese milagro está bien dirigida a la dirección de la oración. Y si no es que no las han entendido, entonces yo siempre busquen, ¿qué te recomendaría yo? Busca. A mí me ayudó muchísimo en esa parte el encontrarme internamente. Gálatas 5, 16 creo que es cuando empieza, donde dice 5, Gálatas 5, donde dice gritería, todas las manifestaciones
que un ser humano tiene cuando está enojado, cuando está frustrado, cuando está en una forma desequilibrado emocionalmente. Eso te ayuda. Y también te ayuda, segunda de Pedro 1, 5, 7, porque te hace encontrar las reacciones humanas que uno tiene para lograr entender que necesito dar de mí para lograr que el Señor suelte lo que está ligado o atado en un momento determinado e impide el avance. En el nombre de Jesús, más comunicación con Jesús, más cercanía con Jesús. No mirar el milagro como lo que necesitas, míralo a Él. Olvídate del milagro, olvídate de lo que tú quieres, búscalo a Él. Y Él enderezará los caminos para que recibas tu milagro en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo Amén. que yo te contestaría. Gloricel, Gálatas 5, 19, dice Hay uno así: que, las dime. obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Pero es entonces, Gálatas 5, 19 al 21. entonces después de eso vienen los frutos del Espíritu Santo. Así Pero es. primero yo tengo que analizarme con el Señor. No, no es que lo voy a hacer a lo loco, no. Tengo que hacerlo bajo su cobertura, Dirección. bajo la unción de Él, para lograr en el nombre de Jesús. Y no es la perfección, por favor. Cada uno sabe de dónde cojea. Cada uno sabe. Por ejemplo, yo en mi tiempo pasado, yo gritaba, yo era gritona. Entonces el Señor tuvo que ayudarme con dominio propio, con templanza, a provocar que yo serenara esa ira interna que yo tenía de gritar, y la niveló. Hay cosas que yo ahí nunca experimenté, pero cada uno sabe de dónde cojea. Es una forma de provocar que el Señor te ayude en lo que tú no puedes ver a simple vista, en lo que necesitas entender. Por ejemplo, bendito Dios, cuando entendemos que hay que calmar esa situación en la cual uno no está contento porque las cosas no se dieron como uno quiere y nunca se van a dar como uno quiere. Así es. Te van a dar como el Señor lo quiere, Blanca, como lo quiere. Tú estás en este momento experimentando el amor de Dios y tu familia. Entonces, el amor de Dios y tu familia necesitan ponerse en orden con el Señor para poder seguir con el trabajo. Eso es, ¿ves? Así que eso, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta que no, ya nos quedó queda? contestado, Gladys, quedó contestado. Gloricel, ya lo tengo claro. Ya lo tengo claro. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, Blanca, para pedirte que hagas la oración de cierre. Es un tema que todos deben, a Reflexionar un partir de poco. hoy, Sí. meditar bien.
sigo amando. Sigo amando. Hay que preguntarle a Blanca antes de que haga la oración, ¿sigues amando a tus seres queridos, Blanca? Solo Dios te puede hacer sentir que lo sigues amando. Blanca, se te fue el audio. No. Y Hay que preguntarle a Blanca si ella sigue amando, aunque sus seres queridos no estén de acuerdo con ella. Pregúntense. Gloricel, hola. Ajá. Dime. Gloricel, un comentario, una pregunta. ¿No será que a veces, porque en parte me identifico con lo que le ha sucedido a Blanca? no, Blanca, todavía. Dale, Gisela, Por perdón. el hecho de que, ¿será que nos sentimos como muy sabias? Creemos que ya Hola. tenemos a Sí, Dios con ahora sí. nosotros, que es Dios y yo y Dios y más nadie, porque llegó un punto en que a mí me ocurrió en que sentí que Él me estaba estremeciendo y que cada vez era, hasta cuando me dicen que lo que pasa es que no es que tú estás buscando a Dios, es que Dios te quiere a ti. Y te Amén, está así es. estremeciendo por esto, algo has hecho, hazte tu análisis y vas a ver, y Dios es glorioso, ¿no? Es glorioso y Él, como hijas, como hijos, nos arrebata. Dios mío, Para mí, me da en ese comentario que tú has hecho, Gisela, lo más importante, por lo menos en mi experiencia personal con el Señor, es vanidad de vanidades. correcto. Cómo yo recibo aquello que Él controla, no yo. Porque yo nunca lo voy a controlar. Es así. Él es el que lo va a hacer por mí. Entonces, esa vanidad que el ser humano tiene cuando quiere contender con el Señor y evitar entender que Él es el que manda, no nosotros. Entonces, muchas veces las personas igualan su forma de hablar con el Señor como si fueran de tú a tú y pierden el respeto a lo que es la autoridad real que hay que atenderlo siempre como lo máximo. Por eso te digo vanidad de vanidades. Amén. Porque si yo estoy queriendo aprender para competir con él mismo, estoy mal. Tremendo. Estoy mal. No he aprendido bien la lección. Pero mira, Entonces, lo importante de esto, de aprender la lección, es enmendar automáticamente y darte cuenta de que Dios no quiere que hagas esto. Hazlo como Él quiere. sí, Y pero es ahí es donde está el efectivo, proceso. y es efectivo el resultado. Es Pero ahí, efectivo. Bueno, lo voy a hacer como tú dices, Señor. Y es una pero ahí cosa que maravillosa. ahí es donde está lo importante. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Eso es lo que te contestaría yo, como lo dijo Pablo. No es solamente entenderlo, es procesarlo, como en algún momento lo compartió Blanca en su compartir, es saber que todo lo que uno puede entender y saber, lo da el Señor. Aquí no hay vencedores ni triunfadores, solo Cristo. Así El es. que cree que puede hacerlo sin Él, está equivocado. No puede funcionar. Entonces eso es lo que provoca que uno tenga en algún momento esos golpeteos en el alma, pero es porque el Señor está redirigiendo su dominio sobre la vida de nosotros. Y eso sí es importante entenderlo, que sin eso no podemos avanzar hacia ningún lugar.
No. Amén. Entonces, Blanca, algo le comenté yo a Blanca antes si de que ella seguía- hiciera Blanca, que Yo si sí que seguía seguía amando, amando a su ¿sabes? familia, que tenía que responder. Yo, claro que sí sigo amando, pero es porque Dios me ha mostrado que ese amor viene de Él y que lo que yo doy es lo que yo tengo y yo tengo a Jesús en mi vida y si yo demuestro otra cosa es ilógico, ¿me entiendes? Yo peleaba de la misma manera emocionalmente que las otras personas. Era lo que decía, ellos decían, yo decía, ellos decían, yo decía, hasta que llegó un momento en que era Blanca la que estaba peleando. Dios me dio la oportunidad de sentir, de ver y entender que Él era el que tenía que manejar la situación y yo tenía que dejar y soltar y dar amor, a pesar de que me estaban lastimando. Y eso fue lo que hice. Pero hasta que no lo entendí, no lo procesé, como dice Gloricel, no lo hice, pues no pude ver cómo Dios manejaba la situación y no era de mi manera, sino sigue siendo y va a ser siempre a la manera de Él. Por eso quizás esas emociones en ese momento eran tan difíciles de manejar, eran muy difíciles de pasar, de procesar y yo me sentía herida. Yo me acuerdo que un día llamé a Loricel y dejé un mensaje como de 10 minutos, yo creo, no lloraba. Y yo decía, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Porque yo creo que Dios nos pone en esas circunstancias, llegamos, pero Él sigue estando ahí. Porque eso es lo que nos enseña a eso, a entender, a analizar, a meditar, a procesar. Hasta que no pasó ese momento, las cosas no mejoraron. Y eran duras, y fueron duras y difíciles, y no es que seamos ahora, no es que sea ahora las mejores, pero estamos en ese proceso. pero Porque la verdad no era tuya, por no, eso no, funcionó. exactamente. Por eso funcionó porque No tú es de menguaste. Blanca, exacto. Así es. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que el que no mengua no gana. No, no, Entonces, para nada. creo que el problema del ser humano es entender la autoridad de Cristo sobre la vida del ser humano. El ser humano no lo ha entendido. Y el ser humano quiere creer que se lo merece todo Que no lo sabemos cuando el todo. Señor así mismo es. Y no lo Y no sabemos lo todo. sabemos todo. Nunca no lo Amén. sabremos todo. Amén. Pero si uno no entiende esa autoridad y esa jerarquía de Él, vas a sufrir mucho en la Mucho. vida. La verdad es que, y eso te lleva a un hueco que si no tienes a Jesús, te quedas en ese hueco, porque sigues creyendo que eres tú la que tiene la razón. Así mismo es. Y no lo Y ves en todo ese, se te va cerrando, todo todas se las va puertas se te van tal cerrando. cual, tal cual. Y Así tú lo ves de una manera y todo el que está alrededor lo ve de lo otra, veo de otra. porque tu realidad es la que tú quieres ver, no la que en realidad es, que es la que es de Dios, no es tuya. Y yo siento que eso fue mucho de los problemas que pasaron y que pasaron y recientemente, pero Dios me llevó en el camino de la mano de Jesús y hoy, ahora lo veo y digo, Dios mío, ¿cómo uno cae en esas cosas? Perdón, pero es duro, no es fácil, no es fácil. Yo ¿Sabes creo lo que pasa? La desilusión. Porque en que, la desilusión está el que no alcanzaste las cosas como lo habías esperado. claro, Entonces, esa desilusión tiene que tener un proceso. Y el proceso es de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio. Y eso, hasta que no lo entiendes, no puedes pasar al siguiente nivel. no. ¿Y cómo cuesta? Claro que cuesta. Dicen Ahora que te no hay cielo aseguro en el barato. nombre de Jesús, Blanca, que si vuelves a escuchar la prédica del pastor Charles Stanley, lo vas a entender De otra mejor. manera, sí, estoy segura. Eso pensaba hace un rato. Claro. Bueno, como ya estamos sobre el tiempo, Blanca, por favor, la oración de cierre
y para seguir con la reunión. Adelante. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias este día por esta conexión espiritual que nos regalas, este instrumento que nos usas para poder darte la gloria siempre, toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Te doy gracias porque tú eres perfecto, Señor, en tus tiempos. Siempre son perfectos. Te doy gracias por darme la oportunidad de experimentar, de examinar y de reconocer y atender a tu llamado, a todo lo que tú has puesto en nuestras vidas, en mi vida y en la de mi familia. Te doy gracias por todas las personas que estamos aquí, porque yo sé que tú sabes y conoces cada una de nuestras necesidades, de todos los planes que tú tienes para nosotros. Que nos des la sabiduría de saber esperar en su momento, en tu hora. Que nos des las gracias para poder ver tu obra, Padre, hecha en nosotros. Que nos sigas dando la fortaleza todos los días de poder mantenernos constantes, de poder mantener ese dominio propio, esa confianza y esa obediencia hacia ti, Señor. Que veamos la importancia todos los días y la prioridad que siempre serás tú. Te doy gracias, Señor, por todas las familias que estamos reunidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Blanca. Bueno, compartirle para los que van a escuchar el video después, las citas bíblicas. Salmo 27:14, Salmo 37:7, Salmo 41, Segunda de Pedro 1, del 5 al 7, Job 38:7, Santiago 5:11, Gálatas 5, del 19 al 21. Invitarlos para el próximo día sábado, 22 de julio, 4 de la tarde, hora de Panamá. Tendremos una enseñanza espiritual por Gloricel Morales de Lorenzana con el tema Entender cómo lograr que Jesús produzca beneficios. 4 de la tarde, hora de Panamá. Los esperamos a todos y muy Gracias. buenas noches. Feliz de verlas a todos.